una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, mis amados amigos, para todos los televidentes que están ahorita pues mirando y escuchando lo que este programa Resplandece. Les deseo que Dios les bendiga ricamente y que estén pasando una feliz tarde. Así pues, está con usted su hermano y amigo Marien Vázquez Soriano, y así pues preparado para dar inicio y también desarrollo a lo que es su programa Resplandece. Así pues, es un alto privilegio para este servidor ingresar hasta sus hogares, hasta ahí donde usted está con su familia, disfrutando quizás ya de un descanso después de su día de labores. Ahí pues usted está disfrutando quizás, o quizás todavía usted está trabajando, porque hay personas que trabajan por la noche, trabajan de una forma nocturna. Por ejemplo, los guardias de seguridad les toca turnos nocturnos, la policía también trabajan a esa hora, los agentes policiales, y así sucesivamente hay algunos que trabajan de noche. Entonces algunas personas van a comenzar su labor cotidiana, su labor de trabajo, ¿verdad?, en la noche, de una forma nocturna. Y ahí pues también algunos que están mirando este programa en algunas empresas, en bancos, en diferentes lugares, que nos ven, que Dios les bendiga ricamente y que disfruten de esta programación cristiana. Para este servidor es un alto privilegio tener la oportunidad de compartir, ¿verdad?, el conocimiento que nuestro Padre Celestial nos ha dado, para que así mismo nosotros compartamos con muchas personas en lo que toca hacer esta tierra, ya que todo esto pues se está convirtiendo prácticamente los grupos religiosos lo tienen como una competencia, ¿verdad? Lo que toca hacer, lo que toca hacer la vida espiritual que es en Cristo Jesús. Así es que miramos, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la Biblia nos dice, y tratamos de comunicar esta verdad en Cristo Jesús, ¿verdad?, para que así mismo todos tengamos pues esa bendición, para que todos podamos tener esa grande bendición en Cristo Jesús, ¿verdad? Y de esta manera tratar de hacer lo correcto, tratar de hacer la voluntad de Dios, ni más ni menos. Es lo que tratamos de hacer, como dice Primera de Pedro 4:11, lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 4, versículo 11, que nosotros realmente estamos puestos por el Señor para practicar la verdad, para hablar la verdad que solamente está en Cristo Jesús. Como dice aquí la palabra en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11, dice de la siguiente manera: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí dice en este versículo 11, ¿verdad?, el apóstol Pedro divide los dones espirituales en general en dones de habla y dones de servicio, ¿verdad?, para
Ahí pues tenemos en Romanos 12, 6 al 8 la lista de dones espirituales que menciona, y dice que hay que hablar conforme a las palabras de Dios, de manera similar, lo que sirven, ¿verdad? Los que sirven, no debemos depender de nuestras propias palabras o fuerzas, sino de extraerlas del Dios Todopoderoso. Es lo que tratamos de hacer nosotros, hablar conforme lo que Dios indica, hablar, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios, hablar lo que Cristo quiere, lo que Dios quiere. Es nuestro dilema, hablar donde la Biblia habla y callar donde ella calla. Estaba observando unos videos, porque a mí me gusta observar todo, ¿verdad? Yo veo, observo las predicaciones de diferentes individuos en esta tierra, y estaba mirando en un canal de YouTube una discordia que tenían, hay un pleito que tenían unos hombres, que el uno le decía al otro que Jesús era católico, que Jesús había sido católico, y el otro le decía que no era católico. Pues el otro, ni el uno ni el otro pudo definir nunca qué es ser universal, qué significa esa palabra iglesia universal, porque hay una iglesia que le llaman universal. La iglesia de Cristo no es iglesia universal, está en el mundo, cosmos, universo, pero no es del mundo. Eso lo dijo Cristo en su oración en el capítulo 17 de Juan, que estamos en el mundo pero no somos del mundo. Si la iglesia no es del mundo, la iglesia no es mundana, no es universal, la iglesia es santa, ¿verdad? Mucho menos que Jesús vaya a ser mundano o universal. Dicen algunos, Jesús mandó a predicar el mensaje al universo, al mundo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, a predicar el mensaje de salvación, que consiste en la fe en Jesús, arrepentirse o cambiar de las actitudes del mundo, ¿verdad? Y luego confesar a Jesús, bautizarse y perseverar en obediencia al Señor. Eso es rescatar a las personas por medio del evangelio del reino de las tinieblas al reino de luz que es en Cristo. Cristo Jesús no es del mundo. Aquí lo dice la palabra en Juan 17. Fíjese bien la gente cómo realmente confunde, la gente tergiversa, porque escuchan a uno que dice una cosa y a todo el mundo quiere confirmar que es cierto, pero no es así. Dice la Biblia de la siguiente manera en Juan capítulo 17, dice la Biblia 17:15, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está claro, mire, mis estimados hermanos y amigos, no son del mundo. ¿Qué dice Cristo? Como tampoco yo soy del mundo. Cristo dice que el cristiano no es del mundo, como tampoco él es del mundo. La palabra mundo, según el diccionario español, y en cualquier palabra que la busque usted, del latín o del griego, que la busque, aquí lo tengo yo, significa universo. La palabra universo y mundo es el mismo. Tanto mundo como universo significa todo lo que existe, todo lo que tiene vida, conjunto de todo lo existente. Eso significa mundo, el mundo. Nosotros, dice Cristo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Quiénes eran ellos? Sus apóstoles, los seguidores de él. Nosotros, ¿verdad? Somos la iglesia de Cristo. Cada persona que se ha convertido a Cristo es de la iglesia de Cristo, pero no es la iglesia universal, no es la iglesia mundana. Se le puede decir también mundana porque es universo, pues mundo, cosmos, lo existente, todo lo existente, ¿verdad? Cristo no fue católico, ni lo es ni lo será, porque Cristo es santo. Su origen, dice Cristo en Juan capítulo 3,
versículos 13 al 16, dice que su origen es el cielo, no este mundo. No es universal, no es católico, ¿verdad? La gente quiere engañar a los demás con sus teorías vanas y vagas, ¿verdad? Con su ignorancia rebuscada, que quieren rebuscarse para querer ubicar sus falsedades, ¿verdad? Sus falsedades a la realidad de Cristo. Pero en realidad Cristo aquí lo dice clarito: no ruego que los quites del mundo, por fuerza tendremos que estar en el mundo para hacer la luz del mundo, ya que el mundo está en tinieblas, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco dice yo soy del mundo. Cristo no era mundano, Cristo no era universal. Cristo no es universal, su iglesia no es universal, su iglesia es compuesta de los santos, no de los mundanos, rescatados del mundo, de las tinieblas. Mis amados hermanos, las personas cuando encuentran a supuestos hombres que ellos idolatran o endiosan, siguen sus propias teorías, siguen sus propias argumentaciones vanas. Mire cómo dice la palabra. Cristo dice que el mundo es enemigo de nosotros. Nosotros no somos mundanos, no somos universales, ni la iglesia tampoco. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No dice que el mundo es nuestro amigo, es nuestro enemigo. Si hay que vencer al mundo, el mundo es enemigo del cristiano con sus actitudes. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sigue hablando la palabra de Dios que Cristo ni ningún cristiano no tiene nada que ver con el universo o el mundo o todo lo que existe. Nada que ver en el sentido de ser parte de ello. Nosotros estamos aquí, el mundo no es nuestro hogar, ¿verdad? El mundo no es nuestro hogar, es nuestro campo de batalla. Dice Primera de Juan capítulo 2. Aquí está la clave, que dice que la iglesia es del mundo, es universal, porque eso significa la palabra universal, mundo, cosmos, ¿verdad? Universo. Dice, no améis al mundo. Si la iglesia fuera universal tendría que amar al mundo, pero la iglesia no es del mundo, no es universal en el término general de predicar el evangelio. Para rescatar a la gente del mundo es nuestro trabajo. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los cristianos no son carnales, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no previenen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cristo, le reitero, no es católico, porque la palabra católico significa universal o mundo, ¿verdad? Universal. Entonces, Cristo no es, ni será, nada de eso, porque la práctica, ¿verdad?, de un grupo de estos no es igual a las enseñanzas de Cristo. Cristo, Jesús, en ningún momento por medio de su evangelio mandó a bautizar niños, no mandó a idolatrar imágenes o a venerar imágenes. No existe una parte en la Biblia donde diga que Jesús aprobó la veneración o adoración de imágenes. Más bien el Señor prohíbe la idolatría en este mundo. Dicen algunos, idolatrar es a los dioses, pero la Biblia dice que no hay otro Dios en este mundo. Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, cuál es Cristo Jesús. No hay chance de convertir o endiosar a nadie, ni a una mujer, ni a un hombre, ni a nadie en esta tierra. La gente inventa que al apóstol Pedro le llaman San Pedro, el santo Pedro. Para ellos los únicos santos es Pedro, los 12 apóstoles son los santos. Luego van nombrando una serie de personas, a Jerónimo, aquel teólogo católico que tradujo toda la Biblia al griego, la Septuaginta, y dividió en capítulos y versículos la escritura, ¿verdad? Y luego Atanasio, que también organizó los 27 libros, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, los adoptó al canon,
¿verdad? Lo hicieron un solo libro, pues una sola biblioteca, pero eso no les da la pauta de decir que ellos hicieron la Biblia, ¿verdad? La Biblia la hizo Dios. Cada libro fue dictado a más de 40 hombres, fueron escritos por inspiración divina. Lo que han hecho los hombres son algunos arreglos, algunas traducciones, ¿verdad? Pero en realidad la Biblia es el autor, nuestro Padre Celestial. Es la inspiración divina la que mandó a escribir la Biblia. Así es que, mis amados hermanos, aquí dice Cristo que Él no es del mundo, Él no es mundano, Él no es universal, ¿verdad? Jesucristo es santo. La palabra iglesia, cuando nosotros leemos en Mateo 16, 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, quiere decir, y yo te digo que tú eres una piedra pequeña, Petros, ¿verdad? Una piedra, tú eres una piedra pequeña, ¿verdad? Te digo que tú eres piedra pequeña, y en esta roca, como quien dice, en masa, donde se puede construir el edificio, en esta roca, en mí, dice Cristo. En el Antiguo Testamento se identifica a Dios como la roca. Y luego 10, 3 al 6 de la primera carta a los Corintios identifica que Jesucristo es la roca. Entonces, ¿qué miramos nosotros con referencia a esto? Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré o construiré mi, dice, eclesía, del griego eclesía, iglesia. ¿Qué significa la palabra del griego eclesía? Los llamados fuera. ¿De dónde es llamada la persona? Del mundo de pecado, del mundo contaminado y contaminador. Como dice primera de Pedro 1:15, y nos llama a la santidad, a la separación del mundo, del pecado, de la carnalidad, y nos llama a la santidad. ¿Qué significa santo? Apartado del mal. En este mundo nadie tiene que brindarle homenaje a un santo que ya está en la presencia del Señor y su cuerpo dormido en la tierra, en el polvo de la tierra. En este mundo, según la primera carta a los Corintios 16, 1 y 2, que habla y dice en cuanto a la ofrenda para los santos, ahí menciona quiénes eran los santos que necesitaban de esta ofrenda. Eran los miembros de la iglesia que estaba en Jerusalén. Luego dice, como ordené en todas las iglesias de Galacia, en todo este continente, ¿verdad? Galacia, que abarcaba Turquía, abarcaba todo lo que es Medio Oriente también. Entonces, ahí estaban ubicadas las iglesias de Cristo. Así se ordenó que la ofrenda sería para los santos de la iglesia. Todo hombre, toda mujer que tenía necesidad, se les daba la ofrenda para su sostenimiento. Pero un hombre que ya ha muerto, ese cuerpo, dice Eclesiastés 9, 4 al 6, no siente nada. El cuerpo muerto no siente hambre, no siente sed, no siente nada. Lo que está activo solo es el espíritu. Allá uno si le toca en el paraíso celestial o en el Hades si es mundano, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, hablando de este tema tan importantísimo, la gente realmente confunde, incluso ofende a Jesús. Le faltan al respeto diciéndole que Él es universal o que es mundano, porque la palabra universal es mundano. Eso significa mundo, cosmos, universo, el mundo, toda la existencia de algo. Eso es el mundo. Cristo no es mundo, no es universal, no es de este mundo. Ahí dice 17:15 del Evangelio según Juan. Yo no soy del mundo como ellos tampoco son del mundo. Entonces Cristo es Dios, ¿verdad? Su origen es el cielo. Él es el cabeza, dueño y señor de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Cristo, el dueño de la iglesia. Entonces, la iglesia tampoco es mundana, no es universal. Se predica el evangelio al mundo, pero no somos parte del mundo. Estamos en el universo, podemos decir, pero no somos de este universo. No somos universales, sino cristianos santos, no por nuestros méritos, sino porque Cristo nos santificó. Ahí dice 1 Corintios 6, versículo 11. Nos justificó y nos santificó. Por la gracia de Dios somos santos, no somos universales, ¿verdad? Somos santos en Dios. La iglesia compuesta de los santos, como un pedazo de cielo aquí en la tierra, ¿verdad? Esa es la iglesia de Cristo. Realmente, mi amado hermano, hay que tener cuidado con ese montón de predicadores falsos. Muchos toman sus enseñanzas falsas y las vienen a predicar
personalmente a las congregaciones, engañando más la gente de lo que lo tiene. Entonces hay que tener cuidado sobre esta situación, porque muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos doctores en este mundo han salido. Entonces, recuérdese, Cristo no es, ni será, ni lo fue católico. Cristo es el Hijo de Dios, su origen es el cielo. Vino a establecer su iglesia compuesta de los santos, separados del mundo, eclesía, los llamados fuera. Nosotros no somos mundanos, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el universo, pero no somos universales, ¿verdad? Somos para Dios, exclusivamente para Él. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía no es en este universo, es en el cielo. Entonces nosotros no somos universales o mundanos, somos santos de Dios, miembros de su iglesia, ¿verdad? Y nuestra ciudadanía, los santos de Dios, dice, está en el cielo, no en la tierra. Mis amados hermanos, eso pues se lo quería explicar ahora, y ojalá pues esta explicación le sirva. Usted puede grabar, bajar este video ahí en mi hoja, Margen Vázquez, en el Facebook. Usted puede bajar este video o lo puede compartir con usted, y usted pues puede tener esa información ahí. Quizás usted busque más sobre eso, ¿verdad? Y usted pues tendrá una visión mayormente ampliada sobre este tema. Ahora pues vamos a tener un cántico espiritual. Ese cántico, cuán grande es Él, a cargo del coro de la Universidad de Harding, Iglesia de Cristo, Estados Unidos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al luz de hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. De su programa Resplandecer. Bueno, hemos estado estudiando un tema muy importante, que es el asunto que muchos también tergiversan, ¿verdad? Estudiamos en Eclesiastés capítulo 1, en el capítulo 9, 4 al 6, cuando ellos dicen que el cuerpo muere, es como un animal, que ya no hay espíritu, que ya no siente nada. El cuerpo, el sueño de la muerte para al mundano como el cristiano es lo mismo, va al polvo de la tierra. Pero hemos estudiado que el ser humano no solo consta, no solo tiene cuerpo, también tiene espíritu, ¿verdad? El ser humano tiene espíritu, está dividido, ¿verdad?, en cuerpo y espíritu, que también se le llama alma. El espíritu, porque él le llama espíritu a la parte interna, a la personalidad de uno, es la parte invisible, pero que es vida, es el soplo de vida que Dios dio al hombre. Entonces, en el espíritu no es sencillamente aire, lo que tiene el hombre, ¿verdad?, internamente, es su persona, lo invisible, pero que es vida, tiene vida, es la persona que hace mover este cuerpo. Eso es el espíritu y el alma que está dentro de nosotros, o sea, un espíritu viviente, el espíritu viviente, un alma viviente, una persona habitada en un cuerpo hecho del polvo de la tierra.
Cuando uno muere, lo que se separa es el espíritu del cuerpo, según Santiago 4:26. Así como dice, las obras sin fe son muertas, así también el cuerpo sin el espíritu está muerto. La muerte es la separación del espíritu con el cuerpo. Ahora estudiábamos qué es la muerte espiritual. Las personas siguen viviendo, las personas que pecan siguen bailando, gritando, supuestamente viven un mundo feliz. Dicen ellos, la viven, ¿verdad? La vida la viven, se divierten, dicen ellos. Pero en realidad lo que están haciendo es muriendo más y más espiritualmente. La Biblia dice en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los cristianos de la iglesia de Cristo establecida en Éfeso: y Él os dio vida a vosotros, la tercera persona, cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Quién les dio vida? Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre, en su condición espiritual, en su condición interna que habita en este cuerpo mortal, él cuando peca se separa de Dios. ¿Qué es dar vida? Cuando Jesús nos reconcilia por medio de su evangelio, su sacrificio hecho en el madero, ahí en el Gólgota, que Él hizo su cruz, su sacrificio, ¿verdad? Su sacrificio por nosotros sobre ese madero, mis amados hermanos. Allí el Señor nos dio vida porque nos reconcilió con el Padre, o sea, con Dios mismo, con Cristo mismo. Nos reconcilió. Según Romanos 5:10, nosotros éramos enemigos de Dios por causa del pecado, pero Cristo nos reconcilió con Él, porque lo que nosotros merecíamos, según Romanos 6:23, que era la muerte espiritual, la separación eterna entre Dios y el hombre, Cristo lo pagó ahí en el madero. Ahí hizo su cruz. ¿Qué es la cruz de Cristo? La cruz de Cristo es su acción hecha sobre el madero. Estauros, del griego estauro, es un verbo, acción y movimiento. Esa es su cruz. Es la cruz que Cristo nos manda a cargar, ese sacrificio para agradar a Dios y no al mundo. El madero, dicen algunos, ¿de quién era? ¿Quién era el dueño de ese madero que crucificaban en el Gólgota? El dueño no era Jesús, el dueño eran los romanos, porque ellos tenían esas estacas en tiempos de Jesús, esos postes grandes, gigantes, para crucificar personas ahí. Entonces Jesús, Él hizo su cruz en el madero, ¿verdad? Su cruz no era un madero de dos piezas, uno horizontal y el otro vertical, como algunos suelen decir. Esa es la inicial del dios Talmos. Lea bien, busquen en el griego y busquen la historia de qué se trata eso. Y eso lo empezaron a practicar del siglo III, para las iglesias apóstatas comenzando desde Babilonia. Es lo que nos dice la historia. Bueno, miramos nosotros la muerte espiritual, ¿verdad? La muerte espiritual causada por el pecado, por la desobediencia para con Dios. Ahí le tenemos. Cristo nos da vida y le puede dar vida a todo hombre que esté en el mundo, si se arrepiente y tiene fe en Jesús, si cree en su sacrificio como nosotros hemos creído, si se arrepiente de sus pecados, si tiene el valor moral y ético de decir que Jesús es el Señor o el Señor de su vida. Esa es una confesión que nos entregamos a Él y que de ese momento quien tiene el mando sobre nosotros es Cristo. Luego nos bautizamos, dice la Biblia que el acto del bautismo, el Señor perdona nuestros pecados salvando nuestras vidas y recibimos el regalo del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, eso es lo que tiene que hacer todo hombre que está muerto en el mundo, en delitos y pecados. Entrar a su iglesia. Hechos 2:47. Ahí dice, luego dice que en Efesios 2:12 estábamos alejados de todas las promesas hechas a los patriarcas, comenzando por Abraham, porque nosotros no éramos parte de esas promesas. Recordemos que los judíos tenían una señal, ¿verdad? Una señal que llamaba circuncisión para todo varón nacido en el pueblo de Israel, era una señal. Hoy en día nuestra señal es Cristo,
circuncidados nuestros corazones, limpios de toda maldad, por el poder de Dios. Somos reconciliados. Efesios 2, 14 y 15 dice que el Señor abolió, quitó o reemplazó la ley de los mandamientos del Antiguo Testamento. El decálogo de 10 mandamientos era el antiguo pacto, según Éxodo capítulo 34, versículo 27. Dice que los 10 mandamientos era el antiguo pacto. Y se multiplicaba en artículos o leyes a cumplir 613 leyes del antiguo pacto. Puntos que nadie podía cumplir, por eso Cristo nos viene a salvar a nosotros por gracia. O sea, un regalo, de regalado. Nos viene a salvar de regalado. Nos viene a reconciliar con el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. La muerte espiritual por causa del pecado y la separación espiritual entre Dios y el hombre, que tiene remedio mientras el hombre vive en este cuerpo. No le valen rezos, no le valen bautismo por los muertos, porque Hebreos 9:27 dice: escrito está que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de la muerte no hay más oportunidades. El trascendentalismo dice que realmente el Hades, dice, donde van los espíritus de las personas que mueren sin Cristo, a ese lugar dice que van a sufrir. Según la historia narrada por Cristo en Lucas 16, 19 al 26, dice que eso, por mientras lo que están siendo estas almas es disciplinadas en castigo allí en el infierno, en el Hades, los desobedientes, hasta que venga Cristo. Después de recibir ese castigo, dicen estos universalistas, ¿verdad? Después de esto, la persona, toda alma, dice, de Dios va para el cielo, porque Dios es amor. Solo han tomado la parte que dice que Dios es amor, pero no han leído Hebreos 12:29, que dice que Dios es fuego consumidor. No han tomado la parte que se llama la severidad de Dios, su justicia. Solo han tomado la parte que dice que Dios es amor. Dios es amor, y es un amor puro, un amor infinito, ¿verdad? Es un amor infinito. Entonces, mis amados hermanos, la muerte espiritual es cuando nosotros nos separamos de Dios por causa de nuestros pecados. Luego, la muerte segunda. El ser humano sufre 3 muertes: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda. La muerte física es cuando se separa el espíritu del cuerpo. Eso es la muerte física. La muerte espiritual, cuando pecamos y nos separamos de Dios por no estar arrepentidos. La muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? La muerte segunda es cuando el hombre será resucitado, según Juan 5, 28 y 29. Será resucitado en alma, cuerpo y espíritu del polvo de la tierra. Unos dicen que serán para vida eterna, otros para condenación eterna. Cristo los juzgará. ¿Qué es la muerte segunda entonces? En el libro del Apocalipsis, la separación eterna entre Dios y el hombre, figurado en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, como lago de fuego, ¿verdad? Es lo que dice la Escritura. La separación eterna entre Dios y el hombre. Esa es la muerte segunda, es la última, ¿verdad? La última muerte. El ser humano, esa muerte segunda no tiene ya alivio. Esa persona que muere así, condenado eternamente y para siempre. Por eso va a ser resucitado su cuerpo, para que sienta totalmente el castigo de Dios en alma, cuerpo y espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre pecó con su cuerpo, entonces en su propio cuerpo va a ser castigado. El hombre renunció al pecado en su cuerpo, decidió bautizarse, decidió perseverar en su cuerpo, entonces en su cuerpo recibirá también la bendición, trasladados a la patria celestial, a la Santa Jerusalén para el fin del mundo. Mis amados hermanos, esto es lo que la Biblia a nosotros nos dice. Luego Mateo 7, 21 al 23 habla de unos religiosos que se sentían muy seguros allá para el fin del mundo. Dice que el Señor no los reconoce, ellos se equivocaron. Dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice, no son pocos, mire, me dirán en aquel día: Señor, Señor. Un interrogante: ¿no profetizamos en tu nombre? Claro que profetizaron. Se cumplieron algunas profecías y se cumplieron. Dice: en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Fue cierto que echaron fuera demonios? También. Dice que lo hicieron en nombre del Señor.
Y en tu nombre hicimos muchos milagros, no pocos. Levantaron paralíticos, dieron vista ciegos, hicieron tantas cosas, ¿verdad? Reclamaron todo eso como quien dice: nosotros no sentimos que tú estabas con nosotros. Nosotros sentimos que fuiste tú el que obraste en nosotros. Pero ahora el Señor les dice: entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí les dice por qué no se conformaron a la doctrina de Cristo. No quisieron obedecer la doctrina de Cristo, pasaron desapercibida la enseñanza o palabra de Cristo bajo el nuevo pacto. Quisieron hacer una mezcolanza del Antiguo y Nuevo Testamento en ese día, ¿verdad? Quisieron ser las dos cosas, el Antiguo y Nuevo Testamento, hacer una mezcolanza, unos para hacer negocios, predicar la palabra de Dios por negocios, ¿verdad? Eso es horrible, hermano, eso es un engaño. Hacer una mezcolanza, tomar del Antiguo Testamento partes que ya fueron abolidas, como los instrumentos musicales, los diezmos, ¿verdad? Algunos el día de reposo, ¿verdad? Que ellos lo han tomado el diezmo para sacar mucho dinero, la música con instrumentos, para imitar al mundo y hacer atractivos como al mundo, ¿verdad? En las iglesias. Cristo no aprueba eso, porque el diezmo fue solo para la tribu de Leví en el Antiguo Testamento, según Números 18, 21 y 24, y la autorización de instrumentos musicales, según Salmo 150, versículo 1, fue para el tabernáculo del Antiguo Testamento. Eso dice la Escritura, y ese fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos. Hoy en día Cristo dice que le podemos adorar no solo en el tabernáculo, le adoramos en toda parte en espíritu y en verdad. Por lo tanto, lo que son los instrumentos, los diezmos y toda la actitud de la ley antigua no está en vigencia para nosotros, porque no pertenecemos a ese Antiguo Testamento. Pertenecemos al Nuevo Testamento, el cual de una forma generalizada ha sido predicado el Evangelio de Jesús y establecida su iglesia en esta tierra que es su reino. Cristo dice que la cabeza de la iglesia, el Señor Jesús, ¿verdad?, es el cabeza de la iglesia, y más que Él no hay otro en este mundo, en esta tierra. Él es el Señor, Él es el que es dueño y Señor de su santa y gloriosa iglesia en esta tierra. Así es que, mis amados hermanos, muy importante comprender lo que toca hacer la muerte espiritual. El hombre que muere espiritualmente y muere en esa condición separado de Dios, va a sepultarse, pero su espíritu va al Hades, ya la antesala de maldición. Si el espíritu del cristiano es separado de su cuerpo, este va al paraíso celestial. Así le llama un lugar de bonanza, un lugar de bendición eterna, que fue trasladado por Cristo al cielo, al tercer cielo, segunda carta a los Corintios 12, del 1 al 4. Eso dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, realmente es cierto. Ahí nosotros, según Mateo 16, versículo 18, dice que las puertas del Hades, o las puertas de la maldad, o las puertas de la muerte, como lo quiere llamar usted, no están disponibles para el espíritu de los cristianos, solamente para los mundanos, porque el Hades ahorita es parte de la sala, la antesala de maldición para la condenación de las almas que están ahí. Ya el paraíso celestial está preparado, con hombres revestidos con un cuerpo celestial, según la Biblia, segunda carta a los Corintios 5, 1 al 3, ¿verdad? Ya preparado para la resurrección y tomar su puesto en la vida eterna en la Santa Jerusalén. Así es que, mis amados hermanos, mis amados amigos, usted y yo somos seres humanos y podemos comprender la muerte espiritual. Se sana solamente con el sacrificio de Cristo y se le llama el Evangelio. La muerte segunda es saneada también por el Evangelio de Cristo, porque el que es cristiano no tiene parte con la muerte segunda, ¿verdad? La muerte, por eso dijo Cristo: el que está en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa esto? Estará unido, adherido a su espíritu a la presencia del Señor, mientras que el hombre que muere sin Cristo está separado de Dios por siempre. Es la condición del hombre, la muerte espiritual y la muerte segunda.
En otra ocasión, en otra oportunidad, vamos a estudiar qué sucede después de la muerte física. ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Cuál será la condición después de la muerte física del hombre? La Biblia nos dice todo esto porque Dios es el autor de la vida. Él es el autor de la vida, Él es el que sabe aquello que nosotros no sabemos. La parte espiritual, Él es el único que la sabe perfectamente bien. Dios es el creador de los cielos y de la tierra, del mundo visible y también invisible, de criaturas visibles e invisibles, según dice la Biblia en Colosenses 1, 15 y 16. Él es el creador de todo. Entonces Él lo sabe todo, nos lo revela para que nosotros tengamos un buen camino. Le dejo con este mensaje, mi amado hermano, mi amigo. Si usted no está en Cristo todavía, está sufriendo la muerte espiritual, alejado de Dios y de la ciudadanía celestial. Si usted muere en esta condición, sufrirá la muerte segunda, que es la separación eterna entre Dios y el hombre. Tampoco no se haga basado, adherido a una religión, decir que la religión salva. La religión no salva. El Salvador es Cristo. La iglesia de Cristo no salva a nadie, pero a la iglesia van adheridos los salvos, según Hechos 2:47, a la iglesia de Cristo. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así es que, mi amado hermano, la iglesia de Cristo tiene abiertas las puertas para que usted llegue a ella. Que Dios le bendiga. Vamos a escuchar un cántico, luego nos despedimos de este su programa Resplandece. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado, ruge airada negra mar, almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Ten tu lámpara encendida, que en la tempestad habrá algún náufrago perdido, y tu luz le salvará. Mantener el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Bueno, lamentablemente hemos llegado a la parte final de su programa Resplandece. Les invitamos para que el día de mañana, si Dios así nos lo permite, estará este programa al aire saliendo, ¿verdad?, de 4 a 5 de la tarde. Ahí usted puede disfrutar de este programa Resplandece. El día de mañana estará nuestro hermano Denis transmitiendo este programa. Luego el día sábado a las 2 de la tarde también estará transmitiendo este programa Resplandece. Así pues, el único día que no estamos en este canal es el domingo. Y luego el lunes viene nuestro hermano David Domínguez, y el día martes también. Luego regresa este servidor con ayuda de Dios el miércoles y el jueves para continuar trabajando, para continuar predicando la palabra de Dios a través de este canal 24 con este programa Resplandece. Bueno, que Dios les bendiga. Estuvo con usted su hermano y amigo Margen Vázquez Soriano. Con permiso. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo,
allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás.